Los Corresponsales, un programa dedicado a observar la imagen que tiene México fuera de nuestras fronteras. Una conversación con los periodistas extranjeros que todos los días reportan sobre el país en los medios internacionales. ¿Qué pasa con el peso? Es una de las grandes preguntas para el año 2017. Sobre todo porque el peso ya no es mexicano, o ya no solo es mexicano. Hoy es una moneda como el dólar y otras cuantas que utilizan los mercados como si estuvieran en Las Vegas para intercambiar unas fichas por otras. Y esto hace que no importa cuánta política económica emprendan la Secretaría de Hacienda o el Banco de México, otras variables muy distantes de nuestro control estén haciendo variar la moneda mexicana. Y esto llegó para quedarse. Por eso, 2017 nos amerita preguntas muy puntuales sobre nuestra moneda. ¿Qué va a pasar en la coyuntura internacional, sobre todo a la luz del nuevo gobierno de Donald Trump? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de estas fluctuaciones de nuestra moneda para la economía general de México? ¿Qué puede hacer realmente la Secretaría de Hacienda o el Banco de México para que esto no nos afecte? Y la pregunta más seria es, ¿pueden hacer algo para contestar estas interrogantes? Hoy nos visita Isabela Cota. Ella es especialista, corresponsal de Bloomberg News. Soy Ricardo Rafael y esto es Los Corresponsales. Bienvenidos. La compañía alemana Germanwings realizaba el trayecto de Barcelona a Düsseldorf. Y más allá de las largas colas, los consumidores del área metropolitana de Caracas denuncian. Não resistiu aos tiros que levou no peito e na barriga. Let's start off with the Mexican peso because this has been really the most dramatic story. We saw declines of as much as 8.4%. That was actually the biggest fall since 1995. The declines that we're seeing now, pretty close, in fact, exceeding that. We're now down by close to 10%. I mean, these are just extraordinary lows. This proxy that tends to do well, in hopes of a Clinton victory, and we're seeing this plunge as Trump appears to be gaining more ground than these markets had originally priced in before. I mean, these are lows that we haven't seen, as I said, since 1995, lows that we haven't seen since the collapse of Lehman Brothers. This, of course, after Trump had said that NAFTA is the worst trade deal ever to be agreed on, that he will try to dismantle that or renegotiate that. Isabela, qué gusto tenerte de nuevo aquí en Los Corresponsales. Te nos has vuelto la experta para saber qué va a pasar con la moneda mexicana, con el peso. Nos explicaste aquí ya hace 2 o 3 programas cómo el peso se había vuelto una suerte de moneda en un casino. Quiero que regreses a la metáfora, nos la expliques y a partir de eso te tengo varias preguntas. Pues mira, el peso es una moneda que los mercados financieros a nivel global toman prestado para poder vender en contra de otro instrumento. Por lo tanto, el volumen de esas transacciones de venta de pesos hacen que su precio baje mucho a partir de eventos globales que no tienen nada que ver con México. O sea, no importa si tenemos déficit o traemos deuda pública, o nuestros indicadores se portan bien y son buenos niños. En realidad, el peso ya es como el dólar y otras pocas monedas en el mundo, una moneda de cambio, y las variables no las podemos controlar nosotros. Exactamente. Tú hablabas aquí del efecto Kleenex, porque, bueno, esto quiere decir que pues, el peso sube y baja, pero más o menos mantiene un valor estable. El problema es que nada más baja o nada más sube, no sé cómo lo quieras tú decir. Tiene una manera muy asimétrica de cotizar el peso mexicano. Esto quiere decir que baja mucho cuando hay niveles hay eventos que se consideran negativos a nivel global. Te pongo un ejemplo. El día del segundo debate, a Trump no le va muy bien y el peso en Asia mejoró su posición en cuestión de segundos. Exactamente. Ahora, ese es un caso que fue un poco extraordinario. Por lo general, lo que vemos es que pierde mucho más de lo que gana ante eventos negativos y no positivos, digamos. ¿El 20 de enero te parece un evento positivo o negativo, la toma de posesión de Donald Trump? Yo creo que esto va a pescar a varios mexicanos por sorpresa, pero la realidad es que el peso no se ha movido mucho desde que perdió el 10% de su valor en contra del dólar el día después de que ganó las elecciones Trump. 8 de noviembre. Es un evento fuerte. Fuertísimo. Se mueve un 10% y desde entonces se estabilizó. ¿Qué explicación tienes? ¿Es Banco de México o otra vez son variables externas? Muy pocas personas, inversionistas y gente en el mercado te va a decir que es por las acciones de Banco de México. La realidad es que la gente no sabe qué esperar de Trump. Entonces, hasta que no haya claridad específicamente sobre 2 temas, que son el tema migratorio y el tema de comercio libre, el TLC,
exactamente, el peso no se va a mover. Esa es la teoría. De hecho, en realidad hubo un referéndum en Italia donde decidieron no cambiar la constitución. Muchos esperaban que esto le pegara al peso y no fue así. No movilizó. Ahora, ¿tú le recomendarías a la gente vender pesos y comprar dólares el 19 de enero? ¿O mejor que se aguanten a ver qué pasa? Digo, nada más para entender tu recomendación. Pues, a ver, yo no hago recomendaciones como tal. Yo más bien estoy bien informada de lo que dice el mercado. Y lo que dice el mercado actualmente es que está incorporado cierto riesgo de lo que pueda pasar con la economía mexicana a partir de una presidencia Trump. Pero nadie sabe qué va a pasar, en realidad. Pero tú no ves Entonces, turbulencia alrededor de esos días. En realidad será mucho después. todo depende de qué diga Trump y qué haga Trump. Ahorita no ha dicho absolutamente nada. Nada considerable, digamos, del lado. Hay gente justamente de Banco de México que me decía el otro día, mire, los mercados se adelantan y ya descontaron el efecto Trump. Es decir, esa variación de 10% a la que te refieres de noviembre fue la variación. Como ahora muchos andan profetizando cosas que no suceden, te quiero preguntar si esto que me dijeron le concedes algo de valor. Pues yo tampoco voy a profetizar, Ok. pero el contraargumento es el siguiente. Si los mercados se adelantan, ¿por qué se depreció el peso 10% cuando subió Trump? La verdad es que el mercado no lo esperaba. Y la verdad es que el mercado ahora mismo tampoco ve una disrupción total en la estructura de la economía mexicana. Ya te entendí. O sea, tu predicción es las cosas suceden cuando suceden. Qué bonita predicción. No, lo que digo es que el peso mexicano tiene en su precio cierto riesgo, pero la realidad es que no sabemos qué tan lejos va a ser la disrupción, no sabemos qué tan grande, y eso no lo tiene incorporado el peso mexicano. Oye, si tú ves a los migrantes estadounidenses que viven en México, que también son muchos, no tantos como los que les mandamos, pero si vas a San Miguel de Allende, vas a las costas, Punta Mita, todos están felices. O sea, el súper hace un rato les costaba $2 y ahora les cuesta $1. Oye, el turismo estadounidense puede estar viniendo a México en cantidades extraordinarias el año que entra. Sí, sin duda. También cabe la posibilidad de que crezcamos nuestras exportaciones, claro, si el NAFTA no nos cierra la puerta, pero a ver, los dos temas, turismo y exportaciones con un peso depreciado. Sin duda podríamos ver un incremento en el turismo, en las divisas de turismo, en todas las ganancias del turismo en torno a la depreciación del peso. Ahora, las exportaciones son un tema un poco separado, porque incluso este año se esperaba que hubiera unas exportaciones a niveles mucho más altos, precisamente aprovechando esta depreciación del peso, y no han llegado a esos niveles. ¿Por qué? Porque la capacidad instalada en México para producir bienes de exportación no es suficiente. Es un tema un poco complicado, también tiene que ver con la inversión que las grandes empresas meten en México ya estando aquí. Y este año ha sido de muchísima incertidumbre, entonces a lo mejor no van a incrementar su producción en momentos tan inciertos. Hay dos tipos de empresas exportadoras. Una son las estadounidenses, Carrier, que ya le dijeron que no se venga a México, y yo supongo que empresas estadounidenses se la van a pensar 2 veces, no vaya a ser que haya una venganza en contra de ellas. Pero se nos olvida que buena parte de las empresas de exportación extranjeras son alemanas, coreanas, francesas, que vienen y se instalan en la frontera para desde aquí exportar a los Estados Unidos. A ver, este segundo bicho, las empresas no estadounidenses dedicadas a la exportación que están radicadas en México, ¿las ves cautelosas? ¿Están ya también descontando lo que va a ocurrir? Definitivamente todos están cautelosos. De hecho, yo creo que la frase de este año entre toda la gente del mercado es optimista pero con cautela, ¿no? En inglés es cautiously optimistic, es lo que todo el mundo ha estado diciendo desde que Trump lo eligieron. Entonces sí, muchísima cautela. Yo creo que aquí el riesgo más grande para México es que la inversión y las cosas se paralicen ante la incertidumbre. No tanto que se decida ya no invertir en México, sino que se decida esperar y esperar y esperar. Última pregunta, se nos va Agustín Carstens. Y la verdad, pues lo tratamos como si fuera un papá, porque nos da horror que se vaya a vivir fuera del país. Desde tu punto de vista, ¿influye, importa o le compras el argumento de que la vida institucional del Banco de México es tal que su peso o sin su peso esa cosa funciona? Influye muchísimo. Tendríamos que ver, para que los mercados reaccionen de una manera positiva, tendríamos que ver a alguien de su nivel, de su prestigio, que tenga esta imagen de que es muy independiente y de que es muy bueno. Y yo creo que lo que es más importante no es tanto la salida de Carstens, sino la preocupación que hay entre inversionistas de que se coloque a alguien en el Banco de México muy cercano al poder.
Eso es más la preocupación. Pero O sea, tenemos lo que estás 6 diciendo es meses. que si el secretario de Hacienda, por ejemplo, nada más lo pongo a manejar, José Antonio Meade saliera de Hacienda para entrar a Banco de México, ¿los mercados no lo recibirían bien? Tal vez no es tan binario de esa manera porque Meade ya tiene mucha experiencia, pero si viéramos a alguien más que tal vez no tiene tanta experiencia y que sí se percibe como ser muy cercano al poder, pues tal vez tendríamos dudas. Y si saliera de adentro, deja de poner el planteamiento del vicegobernador Ramos Francia, creo que es uno de los que se están hablando, es de adentro, no tiene relación con el gobierno. A ver, esa señal, ¿cómo la recibirían los mercados? Pues sería, yo creo que sería, y esto es solamente basado en lo que me dicen los mercados, sería visto como algo de continuidad, en realidad. A lo mejor no es una figura tan prestigiosa, Prominente. tan famosa como es Agustín Carstens, que es a nivel internacional muy reconocido, pero tal vez sí sería una continuidad en lo que Carstens ha llegado a implementar al Banco de México. Ahora, déjame, cierro con una última inquietud. Uno de los, no sé, escenarios de futuro que se planteaban con la llegada de Trump era el debilitamiento de la economía y de la moneda estadounidense y de sus exportaciones. Y lo único que hemos visto, otra vez nos equivocamos, es que a partir del 8 de noviembre el dólar está más fuerte que nunca frente al euro, es sorprendente, ¿no? Las exportaciones de Estados Unidos no se han visto afectadas y parece una economía que va a galope, gracias a Obama, pero también a Trump ahora. A ver, ¿qué te esperas de esta economía? ¿Descalabros o este ritmo de emergencia? Incluso se te pasó algo importante, que es que desde que salió la noticia de Trump, las acciones, el mercado accionario en Estados Unidos ha tenido un rally tremendo, todo va para arriba, ¿no? Sin embargo, el mercado de bonos es lo contrario, va para abajo, que es un mercado que refleja la visión más a largo plazo. Las operaciones a corto plazo están muy bien. Para arriba. Las operaciones, la incertidumbre en el mediano plazo hace que... Exactamente, el mercado de bonos se ha ido para abajo desde que sube Trump, bueno, desde que eligen a Trump, perdón. La pregunta sería, ¿tú ves la economía estadounidense al ritmo que reportaron en diciembre los indicadores? Ese es un pronóstico un poco imposible de decir. Sin embargo, aquí el mensaje del 2016 es que lo impensable ahora es pensable. Entonces, hay que leer con mucho cuidado los signos de los mensajes de Trump y sus acciones para ver en realidad hacia dónde va a llevar la economía, porque no podemos simplemente asumir cosas como lo hacíamos antes, ya no es igual. Te voy a agradecer dos cosas. Tu prudencia para hablar hoy y la inteligencia puesta en esa prudencia, lo cual nos permite más o menos saber a qué nos vamos a enfrentar el próximo año. Y te estaremos dando mucha lata porque te nos vuelves referente en épocas de crisis. Muchísimo gusto. Isabela, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Nos vemos próxima semana aquí en el Canal 13, mismo horario, los corresponsales, este espejo para mirar a México en el mundo. Y cada vez queda más claro que el mundo visto en México ya es un asunto que influye demasiado. Hasta la semana próxima.